Fue justo en ese momento del día en que me desperté con la anticipación de una nueva aventura Pokémon. Como todas las mañanas miraba la televisión para ver los combates, con la diferencia de que hoy era el comienzo de mi propio viaje, así que vi mi grabación favorita de Oro contra los campeones de la Elite 4. Me encantaba la forma en que Oro usaba a sus Pokémon, tanto que estudié sus batallas desde que era pequeña, siguiendo las estrategias de todos los mejores rivales. Siendo una niña, a mi madre siempre le pareció extraño que fuera tan marimacho, pero no podía decir mucho al respecto. Algunas de las mejores marimachos son líderes de gimnasio, e incluso de la mismísima Elite 4. Me gustaban muchas de las líderes de gimnasio femeninas, pero la que probablemente elegiría como mi favorita sería Jasmine. Su Steelix y todo lo que hacía con sus Pokémon de acero fue brillante. No solo era una rival a tener en cuenta, sino que era muy dulce y se preocupaba por todos los Pokémon. Oro también fue increíble cuando le ayudó con su Ampharos. Siempre fue ese tipo persona con un carácter independiente, por lo que probablemente era la razón de que sus Pokémon fueran tan increíbles. Un rato después de ver mis viejas grabaciones de las batallas de Oro miré la hora. Eran las 10 de la mañana, lo cual era un poco tarde. Aunque me desperté temprano, sabía que ya debería de estar saliendo. Mamá, voy a bajar, dije para ir corriendo las escaleras, vestida con la ropa que mi madre compró y preparó para mí. La había conseguido tal y como yo la quería, igual que el atuendo de Mei en ese programa de anime. Te ves muy bien, Cristal, aquí está tu Pokégear y no te olvides de mirar la hora. Por cierto, ¿me dices qué día de la semana es hoy? Vamos mamá, ¿acaso lo olvidaste? Estoy bastante segura de que es martes. Está bien querida, ve con el profesor Elm de inmediato para conseguir a tu primer Pokémon, pero ten cuidado. Aquí tienes algo de dinero para tu viaje y compra todo lo que necesites. Luego de mencionar aquello mamá me entregó un total de 6.000 Pokédólares. Guardé el dinero en mi bolso y este último en mi espalda. Gracias mamá, te llamaré cuando pueda. Corrí afuera tan rápido como pude por la emoción, olvidando darle un abrazo a mi madre, pero ella igual ya debía esperarlo. También sabía con exactitud el tipo de Pokémon que iba a elegir. Oro eligió a Typhlosion, pero mi elección fue bastante fácil. Y dicho Pokémon fue Chikorita. No habría problemas en mi decisión pues ya estaba bien preparada. Al entrar al laboratorio no dudé en ir directamente con el profesor Elm. Esta vez no me saludó como el profesor de Pueblo Primavera, sino como uno oficial. Hola Cristal, vaya que ha pasado tiempo, ¿no es así? Ya estarás lista para escoger a tu primer Pokémon, ¿cierto? Sonreí mucho ante su pregunta, y la verdad cómo no estarlo. Estoy lista, contesté eufórica. Di un pequeño salto al decir aquello, cosa que incluso a mí me llegó a sorprender, pues realmente no podía contener mi emoción. Eso es bueno, respondió el profesor Elm, pero hay un pequeño problema. Me detuve y lo miré sin saber qué esperar. Un problema, y en mi primer día de viaje. Estaba desconcertada, pero esperé confundida por su respuesta. Me temo que no tengo los Pokémon iniciales de costumbre, me respondió. Por ahora, todo lo que tengo son Sentret. Aquello me sorprendió, pues no podía creer que aquello ocurriera este día. Quiere decir que no tendré a mi Chikorita. Tenía ganas de llorar, pero de nuevo, la idea de un Sentret no sonaba tan mal. Aún así, mi sueño de obtener una Chikorita fue aplastada y no tenía idea de cómo reaccionar. Me quedé mirando y sin saber qué decir en este punto. Cierto, asintió el profesor, pero eso no significa que no tengas un inicial, puede haber algunos en la naturaleza, pero son bastante raros de hallar, pues las probabilidades de toparse con uno son muy inusuales y bajas. Mirando a él me di cuenta de que no importaba. Estaba bien, aunque realmente quería a una Chikorita, pero al final miré al profesor los ojos. Me encantaría un Sentret, además de que gracias a él comenzaré mi viaje hoy. Ese es el espíritu, dijo Elm. Por lo general la mayoría de los entrenadores Pokémon comienzan a quejarse cuando esto sucede y es difícil de soportar, pero no siempre conseguimos a los iniciales, así que nos quedamos con Pokémon locales hasta que recibamos nuestro envío. Si lo haces bien todavía puedes volver y recoger a la Chikorita que se suponía que debías obtener.
Es decir, si no estás ocupada con los entrenadores que conozcas. No importa, está bien para mí. Extendí mi mano y él me entregó la Pokébola. Dentro estaba el pequeño Sentret que me prometió. Era tan lindo que no pude resistirme tomarlo de ninguna manera, además de que estaba segura de encontrar otros Pokémon en el camino. Aprendí de los entrenadores que me topaba sobre qué tipos de Pokémon estaban en diferentes rutas, e incluso la Pokédex que recibí me mostraba sus ubicaciones. Cuando fui a despedirme no pude evitar notar que algo en la ventana afuera del laboratorio parecía estar asomándose desde la repisa inferior, pero desapareció por el rabillo del ojo. Mirando alrededor no parecía haber nada. No sabía lo que era, pero la idea me puso un poco nerviosa. ¿Acaso era un Pokémon mirándome? La extrañeza de eso parecía un poco bizarra, pero es posible que fuera solo un Pokémon que ni siquiera me observaba. Continuando, tuve que sacudirme de la cabeza la idea de aquello que vi. Quiero decir, cuestioné si incluso vi algo en primer lugar. No es como si lo escuchara hacer un sonido pues estaba en silencio, o acaso estaba viendo cosas. Caminé por la ruta 29, pensando bastante más de lo que debería en eso. Probablemente fue solo otro Sentret, ya que eran muy comunes durante el día por lo que he escuchado. Caminando por la hierba noté que había muchos Sentrets, pero no tan fuerte como el mío. Parecía que mi Sentret ya estaba un poco entrenado. Siempre escuché que los iniciales son más fuertes que los Pokémon salvajes al principio, pero quizás se entrenaban un poco antes. No es que este Sentret fuera diferente, pero pude ver que tenía una ventaja especial para luchar contra los demás Pokémon. Pero las habilidades de Sentret y las mías pueden mejorar más allá de eso, especialmente con la Pokédex como mi guía. Tampoco parecía que hubieran salido demasiados entrenadores. Pasamos Ciudad Cerezo hacia la ruta 30, pero aún no había Pokébolas. Parecía una tontería ser enviado sin Pokébolas para aumentar la protección. Quiero decir, probablemente sea una forma de evitar que los entrenadores nuevos vayan demasiado lejos, pero solo éramos Sentret y yo, por lo que tuve que curarlo en el centro Pokémon. Para este punto sabía que debía comenzar a entrenar a mi Sentret, pues sería difícil luchar contra Pegaso, así que revisé mi Pokédex para escanear mi Pokémon. Seguramente, estaba en el nivel 6 y con algo de experiencia para acercarse al 7, por lo que decidí usar la ruta 30 a mi favor para entrenar a Sentret, ya que ni siquiera podía comprar Pokébolas en la tienda de Ciudad Cerezo. Además, por lo que me dijo un entrenador antes, a menudo se quedan cortos. Entrenando y entrenando, lentamente llegó el atardecer, pero no dejé de entrenar a Sentret, incluso cuando oscureció. Elogié bien a mi Sentret con cada victoria, e incluso le di algunas vallas que encontré, lo que lo hizo muy feliz. No tenía problemas para llevarme bien con él, por lo que supongo que tuve suerte de tenerlo como inicial. Escuché de Pokémon iniciales difíciles, donde los entrenadores serían atacados por sus propios compañeros. Sentret sin dudas era más confiado, pero no mostró ningún signo de estar nervioso a mi alrededor. Como era de noche supuse que el Pokémercado ya tendría algunas Pokébolas, así que me dirigí de regreso al sur de la ciudad Cerezo. Estaba un poco oscuro, así que traté de regresar con cuidado. No había nadie alrededor y tuve que saltar por encima de las repisas para evitar la hierba. No quería tener que presionar demasiado a mi Sentret después de todo ese entrenamiento. Estaba decepcionada, así que empecé a pensar en qué posibilidades habría para su desaparición. Probablemente y en el peor de los casos se cayeron al lago mientras conducían por la ruta 34. Solía mirar los Córsolas cuando tenía 7 años con mi madre allí. Le encantaba llevarme al Parque Nacional y por lo general, íbamos a la ruta 34 para hacer picnics. El cajero volvió a hablarme. Sin embargo, en Ciudad Violeta tienen una gran reserva de Pokébolas. Siempre estamos cortos debido a nuestro pequeño almacenamiento, pero otros Pokémercados están bastante bien surtidos. Además, las Pokébolas regulares son mucho más fáciles de que lleguen a conseguir en Ciudad Caña Dorada, donde se transportan la mayoría de ellas. Saber esto fue un buen dato para continuar. Quiero decir, seguramente sabía cómo conseguir Pokébolas en otras ciudades, pero no esperaba que el Pokémercado de Ciudad Cerezo tuviera Pokébolas.
Ahora tendría que hacer una larga caminata, pero como no estaba cansada pensé que podría hacerlo. Está bien, tal vez camine hasta allí entonces. No está muy lejos de aquí, ¿verdad?, le pregunté. Bien, pero no dejes que la oscuridad te afecte. Algunos entrenadores nuevos se pierden fácilmente en la oscuridad. Aunque no es nada demasiado peligroso si ya tienes un Pokémon lo suficientemente fuerte. Si quieres, puedes comprar las pociones mientras aún tenemos. El cajero señaló los refrigeradores con el estante de pociones. Me pareció una buena idea, pues sabía que me vendrían bien unas cuantas, así que compré algunas con el dinero que tenía de mi madre. Por ahora me olvidé de los Pokémon que vi en la oscuridad. De todos modos, no parecía gran cosa asustarse por un espinaraco cualquiera de esos Pokémon. Me dirigí a la ruta 30 como lo había hecho antes, excepto que esta vez recorrí la ruta 31 y en el camino vi la casa del señor Pokémon. La misma ya estaba abandonada, pero solía ser el punto culminante donde Oro comenzó su viaje Pokémon. El mismo lugar donde conoció al profesor Oak, sabiendo que él mismo estaba en Pueblo Paleta no me reuniría con él hasta que mi viaje realmente despegara. Pasar por la casa de Pokémon no parecía tener sentido cuando lo correcto era pasar por el lugar histórico y comprobarlo. Me colé entre los arbustos y salté sobre un árbol caído para llegar a la puerta. No pude contener mi alegría, fue tan emocionante seguir el mismo camino que Oro. Mi emoción hizo que mi mano temblara mientras giraba la manija de la puerta y la misma se abrió con un crujido. Era difícil ver adentro sin la luz de la luna y las estrellas, así que saqué mi linterna. Solo pude ver hacia dónde apunté, así que hice lo mejor que pude para mirar alrededor. Revisando el techo noté algunas telarañas, los Spinarak eran más comunes en la noche y como estaba oscuro, podría haber uno también. Pero no vi ninguno en la antigua casa del señor Pokémon. Había algo de maquinaria vieja, pero era demasiado antigua para ser utilizable. Escuché en un periódico que el señor Pokémon consiguió una bonita casa de investigación cerca de la playa, alrededor de Ciudad Olivo. No escuché nada dentro de la casa y tampoco fue tan emocionante como imaginaba. Demasiado viejo, pensé mientras encendía mi linterna e inspeccionaba mi alrededor y en cada esquina antes de irme. Luego enfoqué a una esquina lejana en la parte trasera cerca de la pared izquierda. Lo que vi hizo que me horrorizara. Mi linterna iluminó un rostro de un humano. Estaba recostado en un rincón, y con la luz se veía muy pálido. De hecho, el hombre ni siquiera se movía. Señor, a pesar de que no se movía, pensé que tal vez estaba acostado allí fingiendo. Los ojos del hombre estaban muy abiertos, quizás mostrando signos de miedo antes de morir. Yo tampoco podía creerlo, también era un científico. Quizás uno de los amigos del señor Pokémon o uno de los asistentes del profesor Elm. ¿Qué era esto?, pensé sin poder contener mi estómago que se retorcía ante la horrible escena. Tenía las mejillas hundidas y parecía estar agotado y delgado, como si nunca hubiera vuelto a comer antes de morir. Su expresión era de bastante horror por haber muerto de una forma lenta, como si algo le sucediera. Pero no había signos de ataque por parte de algún Pokémon. Asustada y sin poderlo soportar más aquella vista por más tiempo, presa del pánico salí corriendo y me dirigí a Ciudad Violeta. Sentí que debía informarlo a la policía de inmediato, pues algo horrible le sucedió a ese hombre. Además de que era una escena del crimen, si no lo denunciaba solo sería responsable de dejar pasar desapercibida la escena. Corrí por la ruta 31 lo más rápido que pude y logré divisar puerta del edificio por el camino, así que corrí hacia ella como una polilla yendo a un faro. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un Pokémon saltó desde lo alto de un árbol y aterrizó frente a mí, bloqueándome el camino. Para mi asombro resultó ser ese Pokémon que vi antes, pero su aparición me tomó por sorpresa. Se trataba de un Eevee, pero había algo que parecía estar mal con él mismo ya que no parecía normal. Tal vez era un Pokémon brillante, pues su pelaje era de un gris ceniciento y enmarañado, con partes del pelo desprendido en puntos aleatorios alrededor de su cuerpo. Gruñó y jadeó en lo que sonaba como dolor y agonía. Sus ojos estaban secos y apagados, carentes de todo rastro de vida en ellos.
Tenía dientes afilados y una boca carcomida, además los ojos de Libby también aparecían ligeramente hundidos alrededor de sus párpados. Otra cosa es que parecía no haber dormido en años, y su cuerpo estaba demacrado hasta el punto de que su caja torácica se veía a través de su piel. La pasé en aquel lugar y sin poder apartar la vista de él, pero podía sentir que mi centret también estaba congelado. No podía hablar ni moverme, como si algo me estuviera petrificando y seguramente no solo era por el miedo. De hecho, tenía tanto miedo que quería correr, pero no podía moverme. El Libby respiraba profundamente como si fuera un anciano, con cada jadeo, con cada profundo gruñido de su corazón. Su gruñido fue profundo y se sintió como un terremoto en mi cuerpo, el cual me sacudió el alma. Aquel Libby se tambaleó y arrastró hacia mí lentamente, a lo cual un pensamiento cruzó mi mente como un relámpago. Este Libby y aquellos dientes. Ninguna de las revistas Pokémon o los informes de noticias sobre evoluciones de Pokémon mencionaban a un Eevee como este, y pensé que había leído sobre todos ellos. Cuando el Eevee se acercó, la sensación comenzaba a drenarse de mis extremidades. Lentamente, a medida que Eevee se acercaba más a mí, fui perdiendo mis sentidos dentro y fuera de mí. De hecho, rápidamente perdí todo rastro de mi centret. Esta sensación en mi cuerpo se sentía como si estuvieran drenando mi energía, lo mismo que debió pasarle a ese científico. No podía moverme ni tampoco hacer nada. Mi corazón se aceleró, pero no podía seguir su ritmo y se volví más lento, debilitándose gradualmente, logrando sentir que mi mente y corazón se agotaban. Mis ojos estaban muy abiertos, sintiendo que mi vida se me escapaba. Mi visión se oscureció y caí de rodillas al suelo, incapaz de mover un solo dedo. El Eevee estaba cerca y ahora podía ver un aura a mi alrededor, saliendo de mi cuerpo. Viendo a Eevee noté que mi aura estaba siendo absorbida por su boca. Mi visión se oscurecía, pero pude distinguir la silueta brumosa de Eevee. Sus ojos eran maniáticamente feroces y sonreía con una mueca aguda. Mi visión pronto se desvaneció a negro y mi aura se estaba diluyendo. Todo lo que podía hacer era oír y escuchar la respiración y los gruñidos de Eevee. Pero entonces un destello de luz apareció desde la distancia. No pude ver nada más y luego se hizo el silencio. Ningún sonido de la respiración de Eevee sobre mí, así como tampoco de poder ver algo. Todo estaba oscuro, pero en la distancia de donde sea que estuviera podía ver una figura que aparecía en una llama azul. La figura se paró frente a mí, pero no pude ver quién era ya que estaba oscuro como todo lo demás, excepto por la llama. Una voz apagada me llamó y resonó en la figura. Traté de acercarme y lo estaba logrando, pero luego la figura se alejó flotando, rodeada por la llama azul. Traté de correr tras la figura, junto a más palabras ahogadas. Las palabras se hicieron más y más fuertes, hasta que la figura desapareció en la distancia. Luego, el área a mi alrededor se iluminó hasta cegarme. Era brillante y sentí que como me ardían los ojos. Una luz brillante los golpeó y tuve que cerrarlos. Negro y blanco, blanco y negro. ¿Acaso ya había despertado, o todavía seguía dormida? La habitación en la que estaba pronto se volvió clara y pude mirar alrededor. Estaba en un dormitorio, en la cama de alguien. Había un hombre con cabello rubio corto y puntiagudo, una diadema morada, una bufanda morada y una camisa negra con pantalones blancos estaba sentado a mi lado. Para mi asombro no era otro que Morty, quien me miró una vez abrí los ojos. ¿Estás bien?, me preguntó él. No pude evitar sentirme encantada de verlo. Morty no solo es uno de mis líderes de gimnasio masculinos favoritos, prácticamente un flechazo si se le puede llamar así. Lo admiré mucho cuando vi a Oro luchar contra él, sin importarme quién ganará. Creo que estoy bien, le dije. Quiero decir, realmente pensé que estaba bien, aunque había muerto. De hecho, me cuestioné si debía estar muerta o al menos cerca de la muerte. Morty entonces siguió hablando conmigo. Eevee, mencionó antes de que su rostro se volviera serio. Ese Pokémon casi te mata, incluso alcancé a ver lo que estaba haciendo. ¿Quién sabe lo que ese Eevee le ha hecho esto a otros de los que no estoy al tanto? Lo miré por un rato, escuchando todo lo que decía. ¿Y si aquel Eevee le hizo esto a otros más?, pensé para mis adentros.
Yo sabía lo que vi allá en la antigua casa del señor Pokémon. ¿Has visto ese Eevee antes?, le cuestioné. No, dijo él. Ese Eevee es el primero de su tipo que he visto, y nunca he visto ningún Eevee o Pokémon que fuera no muerto como ese. No muerto, ese Pokémon era alguna clase de zombie. Recordé la apariencia de aquel Eevee. Las partes del pelaje que le faltaban, el gruñido parecido al de un anciano muriendo. Esa cosa era más que un no muerto, ese Pokémon ya estaba muerto. Entonces se me ocurrió algo. Aquel científico, exclamé antes de sentarme. El sudor empezó a recorrerme al pensar en aquello, mientras Morty me miraba con sospecha. No en una forma en que sospechara de mí, pero cuando escuchó lo que dije estaba muy interesado. Entonces viste a un científico, pero nada relacionado con ese Eevee. Me estaba haciendo muchas preguntas mientras trataba de recuperar el aliento. Un científico muerto, la casa del señor Pokémon, Renata. No podía juntar las palabras, pues todo el escenario del científico y ese Eevee no hacían más que asfixiarme y de por sí ya estaba tratando de respirar con dificultad. Relájate, Morty me retuvo y me presionó contra la cama. Relájate, cálmate, es obvio que ha sido una noche demasiado intensa para ti. Me disculpo por entrometerme. Morty me liberó de la presión y se sentó en el borde de la cama. Si no puedes decírmelo ahora tendrás que explicármelo más tarde, pero deberías preocuparte por lo que pasó. Morty se puso de pie y caminó hacia la puerta. Pero ahora tengo curiosidad acerca de la casa del señor Pokémon, aún así, te dejaré descansar por ahora. Reportaré todo esto a los oficiales en la puerta y regresaré para vigilar las cosas aquí ya que no es seguro para nadie, ni siquiera para mí el ir a esa casa. Si lo que viste tiene que ver con ese Eevee, entonces parece que todos estamos en grave peligro. Los pensamientos que vi cruzaron por mi mente cuando Morty cerró la puerta cuando se fue. No pude explicar nada de lo que vi, ni reconstruirlo. Mi mente crujió bajo la presión de tratar de juntar las piezas, lo cual fue doloroso, como si una pared de cemento cayera sobre mi cabeza. Intenté dejar de pensar en ello. Traté de mantener mi mente en calma mientras yacía allí, por lo que pronto me relajé y cerré los ojos. Logré dormir un par de horas hasta la mañana del día. Aunque no sentí que había descansado del todo bien, ya me había olvidado de lo ocurrido en la noche anterior. Me senté y miré por la ventana al otro lado de la cama frente a mí. La luz del sol era relajante, pero no me sentía bien. Todavía estaba debilitada por estar cerca de la muerte. De hecho, mis brazos todavía se sentían pesados y mi respiración pesaba sobre mi pecho, el cual sentía como si una pared lo estuviera presionando. Me estiré lo mejor que pude y pude sentir el dolor apretando mis extremidades. Aún así, el dolor no se parecía a nada de haya experimentado antes, ya que me sentía mejor pero casi muerta por el agotamiento. Al salir por la puerta, el piso de la habitación principal estaba un poco más fresco. Afuera estaba sentado Morty en una estera de arroz. Veo que ya estás despierta, ¿te sientes mejor?, me preguntó mientras me observaba. Solo un poco débil, respondí. Mis pasos eran cortos, pero si no me movía, sabía que sucumbiría a la debilidad. Mudarme era mi mejor opción, por muy incómodo que fuera. Deberías sentarte y dejar que te prepare algo, sugirió Morty poniéndose de pie. Luego de esto se dirigió a la cocina y tomó un plato junto con algunos waffles congelados de su refrigerador. Me senté en una colchoneta cerca de la suya e intenté relajarme y quitarme lo que me quedaba de sueño. Morty calentó los waffles en una sartén, pudiendo escuchar el fuego lento desde donde estaba sentada. Una vez que terminó trajo los waffles. Aquí tienes, dijo Morty entregándome el plato. Asentí en señal de agradecimiento, sin saber si podría pronunciar alguna palabra y sintiendo que mi voz aún no estaba lo suficientemente despierta. Empecé a comer el desayuno que Morty me había servido mientras se sentaba de nuevo en su estera. El reloj de la pared marcaba el mediodía, pero no me preocupaba lo tarde que era. Morty me miró, como si quisiera hacerme una pregunta, pero se quedó en silencio. Yo sabía lo que deseaba preguntarme y era sobre lo que vi, sobre ese científico de la casa del señor Pokémon. No era solo esa curiosidad tampoco, parecía que también estaba preocupado.
Una vez que terminé de comer, le agradecí a Morty mientras ponía el plato vacío a mi lado, además de que ya estaba más despierta en ese momento. Eres bienvenida en el lugar, dijo Morty quien tomó el plato vacío para ponerlo en la cocina. Deberías salir afuera, propuso él. El aire fresco hará que tus sentidos vuelvan a la normalidad. No creo que Ivy moleste a nadie durante el día, ya que es demasiado brillante y se notará. Además de que Pokémon como ese son más cautelosos con su entorno durante el día y prefieren esconderse, por lo que ese Eevee fácilmente podría captar la atención de alguien. Las palabras de Morty parecían como si estuviera tratando de hacerme sentir más segura. Sin embargo, recordé algo más. Ese Eevee me estaba observando en el laboratorio de Profesor Elm en mi primer día. No pensé mucho en eso hasta ahora, pero el pelaje gris y los ojos apagados son algo que se destacó. Algo que noté por la ventana cuando me iba y antes de que desapareciera. Ivy me estaba mirando ese día, en mi primer día, terminé comentando. Esto pareció sorprender a Morty. ¿Estás segura?, preguntó él. Sí, recuerdo haberlo visto fuera de la ventana del laboratorio de Profesor Elm cuando me iba con Miss Entret. Me estremecí ante aquel pensamiento. Ivy no solo me estaba mirando, sino que planeaba atraparme todo el tiempo, pero ¿por qué me querría muerto? ¿Era acaso por ser un blanco fácil al no tener ningún Pokémon fuerte? Pensar en ello me hizo estremecer, incluso después de ver al científico muerto. El científico, seguramente Ivy debió haberlo matado, comenté yo. Morty se volvió hacia mí y dijo, ¿qué científico es este? Dime lo que pasó. Luego expliqué sobre cómo entré en la antigua casa del señor Pokémon y encontré a un asistente de Elm muerto, agotado, delgado y sin vida. También parecía que Eevee me eligió solo con mi Pokémon. Sentret estaba demasiado débil para enfrentar a ese Eevee. Por supuesto, dijo Morty. Parece estar relacionado de alguna manera con algunos informes. Al mencionar esto lo miré confundida. Ha habido otros informes de personas que desaparecen y cuando se las encuentra, por lo general están muertas y misteriosamente delgadas. Siempre son ciudadanos sin Pokémon y parecen como si hubieran sido absorbidos hasta dejarlos secos y sin vida. De hecho, solo ha habido algunos informes hasta ahora como si esto hubiera comenzado en los últimos 2 meses. Inquieta en ese momento, me di cuenta de que no solo estaría muerta en la Ruta 31, sino que habría acabado como aquel científico. Morty comenzó a hablar de nuevo. Pero lo que no tiene sentido es cuando te atacó al aire libre. Es inusual ya que todas las demás personas encontradas estaban en áreas apartadas o en una habitación vacía. Entonces me miró. ¿Cuánto tiempo estuvo Ivy siguiéndote?, me terminó por preguntar. Fue solo un día. Además, no estuve mucho tiempo en la casa del señor Pokémon y realmente no entré, solo miré adentro con mi linterna. Entiendo, respondió Morty. Y debido a que Eevee no podía atacarte en un lugar oculto, aprovechó la oportunidad para atacarte antes de que pudieras llegar a la puerta. Sin embargo, mencionó Morty mientras sostenía su barbilla y reflexionaba. Me pregunto por qué te estaba agotando, y para qué lo haría. Luego de eso discutimos las cosas un poco más, sobre dónde podría estar escondido el Eevee. Por lo que vi estaba en el bosque, pero Morty pensó que no solo estaría escondido en el bosque ya que los ataques estaban en todas partes. Incluso en Ciudad Orquídea que era su isla natal. También me dijo que se notificó a la policía y que ahora estarían patrullando todas las rutas excepto en el encinar ya que de todos modos es demasiado oscuro para patrullar, además de que se advertiría a la gente en ambas entradas que no ingresarán durante la noche. Morty me dijo que continuara con mi entrenamiento, pero que no me mantuviera afuera durante la noche. Si no continúas fortaleciéndote, solo te quedarás atrás, me dijo. Salí de la casa de Morty sintiéndome un poco más segura, pero el recuerdo persistente a Eevee me petrifica para nunca volver a tomar la Ruta 31. Llamé a mi madre y le dije que estaba a salvo, aunque no podía contarle los detalles de lo que pasó, ya que rompería su espíritu. Pero le dije brevemente que todavía estaba viva, ya que había escuchado las noticias de la policía en la televisión sobre su búsqueda de un Pokémon muy peligroso. No estoy segura si ella sabe si es el Eevee que vi, pero su voz estaba angustiada y preocupada por mí.
Le dije que la amaba y que continuaría mi viaje con cautela. Solo que nunca podría ir por la ruta 31 para regresar, ya que eso estaba fuera de toda discusión. Solo podía pensar en encontrarme con ese Ivy de nuevo y probablemente este último todavía me estaría buscando allí. Morty tuvo la cortesía de mostrarme la ruta segura de regreso a Ciudad Violeta. Me dijo que tuviera cuidado, pero también que entrenara en la Torre Bell Sprout. Hay mucha gente en la Torre Bell Sprout y la misma está protegida por muchos Pokémon, dijo Morty antes de seguir explicando. Sería una tontería si Eevee molesta allí, además puedes enfrentarte a Faulkner y cuando lo derrotes puedes seguir adelante. Espero verte a salvo cuando vengas a mi gimnasio en Ciudad Iris. Luego se alejó y me dirigí a Ciudad Violeta después de darle un asentimiento. Me alegré de que Morty me ayudara, pero me puse tensa cuando entré en Ciudad Violeta. La ciudad estaba bien, pero no sentí tranquilidad. En su lugar pude sentir el aire a mi alrededor como inquietante. Quizás era mi miedo, pero algo me pareció extraño en la ciudad. Aún así, seguí adelante y cuando entré en la Torre Bellsprout me invadió una sensación de calma. El piso de madera y el pilar oscilante eran relajantes y el lugar se sentía muy hogareño. Había algunos entrenadores allí y todos estaban luchando contra los Pokémon salvajes en la torre y los entrenadores. No fue demasiado difícil con mi Sentret en el nivel en el que estaba. De hecho, después de un poco de entrenamiento y entrenando a un nuevo Gastly que capturé, finalmente pude enfrentarme a Pegaso. Entrené a mi Sentret lo suficientemente bien como para manejar al líder de gimnasio e incluso entrené un poco a Gastly, pero no había mucho que pudiera hacer a menos que este atacara a otros Gastly salvajes. Aún así, la hipnosis fue útil y logré que Gastly aprendiera maldición. Lo nivelé al nivel 16 con horas de entrenamiento, pero al final la maldición iba a ser una buena arma contra Pegaso. Cuando luché contra él, la batalla resultó bien y gané. Aunque Pegaso era uno de mis líderes de gimnasio favoritos, no era el más fuerte. Bofetón Lodo fue molesto, pero mi Gastly se las arregló para usar hipnosis muy bien. La maldición hizo que el proceso fuera un poco lento pero efectivo. Aunque me había olvidado de Eevee, salir a Ciudad Violeta todavía me ponía tensa incluso después de dejar la Torre Bellsprout. No sabía por qué, pero cada vez que salía la tensión del aire me hacía recordar esa horrible noche. Incluso me sentía observada. Empecé a preguntarme si estaba sintiendo a Eevee cerca, o tal vez me estaba volviendo paranoica. Quizás fue el hecho de que estaba afuera lo que andaba trayendo de vuelta algún miedo subconsciente. Aún así, continué durante el día. Tal y como dijo Morty, había policías en el exterior patrullando. Estuvieron afuera durante el día, probablemente asegurándose de que Eevee no embosque a personas al azar. Después de tomar la ruta 32 y llegar al centro Pokémon, era cerca del atardecer. Cerca del centro Pokémon estaba la Cueva Unión. Un entrenador cercano me dijo que la cueva era un viaje corto y el oficial que patrullaba la entrada de la cueva me aseguró que todavía era seguro atravesarla, además de que aún había policías patrullando la cueva. Al entrar en la misma una brisa sopló a mi lado. Podría haber sido solo el viento que pasaba a través de la cueva, pero algo lo perturbaba. No sonaba como viento sino como un soplido, un gemido o un suspiro. Había un indicio de que sonaba como la voz de un anciano, pero era difícil de distinguir. Aún así, seguí adelante, aunque la cueva también estaba fría y seca. A lo largo de la cueva, había muchos Pokémon fuertes. Atrapé un Onix, pero no había tiempo para entrenarlo ya que tenía que seguir moviéndome hasta llegar a Pueblo Azalea. El aire estaba tan seco que se sentía muerto, lo que me recordaba al científico que vi, incluyendo el olor. El polvo y el aire viciado me lo recordaban demasiado, por lo que salir a la calle sería mi mejor opción. En el camino, después de luchar contra los entrenadores, llegué al final cuando me encontré con un anciano. No tenía ningún Pokémon, pero se me acercó de todos modos. ¿Por qué hola querida?, dijo el anciano. Veo que llegaste aquí, Jojo. Para mi sorpresa este era el anciano de Ciudad Cerezo. Hola, ya le había conocido antes, le dije. Corrección querida, te moviste rápido desde que nos conocimos. Ha pasado un tiempo, y veo que ahora tienes Pokémon más fuertes.
Pues sí, y probablemente ya haya pasado lo peor hasta ahora, le contesté. Veo que eres una jovencita, y estoy seguro de que Spinarak está fuera de tu mente, me preguntó él. Bueno, la verdad es que no estoy segura de que fuera un Spinarak, pero igual no creo que sea lo que usted piensa que era, señor. Tal vez no, mencionó haciendo una pausa. No dejes que un anciano te engañe, he visto muchas cosas aterradoras en mi vida, cosas verdaderamente aterradoras. Pero no puedes dejar que un espinaraco o lo que sea te detenga. Me sentí extraña por su comentario, ya que de hecho era un poco cierto. Me estaba conteniendo, pero seguía avanzando. Tal vez incluso me estaba obligando a superar estos momentos tan difíciles. Pero, aún así, el anciano parecía saber cómo me sentía. ¿Lo entiende entonces?, le pregunté. El anciano sonrió y me palmeó el hombro. Querida, respondió para luego inclinarse cerca de mi oído para susurrarme algo. Solo estás dejando que tu debilidad te atrape, y tu Pokémon lo demostrará. Con esas últimas palabras se marchó por la salida de la cueva. Me detuve por un segundo cuando se fue y luego lo seguí. Aunque al hacerlo no hallé ninguna pista o señal de a dónde fue. Lo peor de todo era que el cielo ya estaba en la oscuridad de la noche. ¿Qué fue lo que pasó?, dije a mí misma. Fue extraño ya que no había policías en la salida como me había dicho el oficial, ni tampoco rastro de nadie más. El tiempo de algún modo parecía haber cambiado. Todavía debería ser el atardecer, acabé por concluir. No estuve en la cueva tanto tiempo y el sol todavía debería estar poniéndose, pero en este punto la luna y las estrellas ya estaban a la vista. El viento que pasó sonaba como la brisa que escuché al entrar a la cueva, pero esta vez afuera en la ruta 33, aunque esta vez era un poco más fuerte. De hecho, sonaba como si el gemido de Ivy estuviera en mi cuello cuando el viento soplaba. Hacía tanto frío que me estremecí. Temiendo lo peor, supe que mi vida estaba nuevamente en peligro. Me apresuré por el camino para llegar a Pueblo Azalea, corriendo por el pozo hasta que tropecé y me caí, perdiendo el equilibrio gracias al pánico. Mi respiración se aceleró y otro viento pasó, esta vez con un gruñido como Davy. Esta vez lo sentí en mi pecho, indicando que estaba cada vez más cerca. Mi cabeza estaba hacia abajo, no podía moverme, y estaba tan asustada como petrificada. Escuché el gruñido en un tono bajo aumentando en fuerza, por lo que al mirar hacia arriba vi lo que temía. Al principio no era nada, pero luego Ivy se desvaneció, como si fuera invisible. Ivy, no sabía que esto volvería a pasar como en la ruta 31. Esta vez me sentí desesperada y en lugar de quedarme ahí para permitir que ese Pokémon me drenara, reuní la fuerza para ponerme de pie. No pude mantener el equilibrio y temblaba de miedo, pero logré agarrar una Pokébola. Dejé caer la misma tratando de lanzarla y terminé eligiendo a Gastly. Sabía que era de Gastly a quien quería, pero incapaz de sentir mi camino a través de mis Pokébolas, aunque de alguna manera logré sacarlo. Usa la hipnosis, grité ya que pensaba que eso funcionaría. De hecho, el Eevee que estaba viendo seguía siendo del tipo normal, un fantasma o un tipo fantasma. ¿Qué pasaba con este Eevee? Pero, aunque Gastly podía sentir mi miedo, logró usar su poder de hipnosis. La misma fue un golpe directo y mi Gastly puso toda su fuerza en dicha técnica. Pero a pesar de que fue un golpe directo, el Eevee se quedó allí sin verse afectado. Gastly usa lengüetazo, le ordené. Y aunque Gastly trató de lamerlo, pareció hacer que Eevee moviera su oreja, lo cual hizo más fuerte su gruñido. Sin saber qué más hacer, comencé a tirar piedras e incluso intenté que Gastly volviera a usar hipnosis. Eevee dejó escapar un gruñido tembloroso, sacudiendo todo mi cuerpo hasta la médula. Me congelé ante aquello, siendo incapaz de moverme. Pero en un breve momento, cuando pude moverme e intenté escapar. Me encontré con el pueblo Azalea y el Eevee ahora me estaba persiguiendo, incluso teletransportándome. Gruñía más y más fuerte, tratando de congelarme cada vez, incluso drenándome un poco de energía. Cada vez me resistía más. Me estaba debilitando, pero aún así corría. Probé abrir las puertas de todas las casas, incluido el centro Pokémon, el Pokémercado y hasta el gimnasio. Pero todas las puertas estaban cerradas.
Me estaba alejando de Eevee, pero sentí que mis músculos se debilitaban y me esforzaba más que nunca para seguir moviéndome. Entonces me di cuenta de algo. Empecé a darme cuenta de que este Eevee estaba manipulando todo el tejido de este mundo en mi mente. Finalmente conseguí llegar al bosque encinar y eventualmente me perdí a la mitad del mismo. Cuando me detuve no pude contener mi respiración, jadeaba por aire, muy debilitada por haber sido drenada y estando extremadamente exhausta. Mis piernas cedieron y me hundí en el suelo. Estaba mareada pero aún podía distinguir a Lidia ahora arrastrándose hacia mí. Esto es todo, pues pensé que ya no tenía a dónde ir. El Eevee me gruñó de nuevo, forzando una ola de energía que me hizo sentir pesada. Presionándome contra el suelo, cerré los ojos y temí lo peor. ¿Qué podría hacer ahora? Seguramente estaba condenada para la eternidad. Aunque para mi sorpresa, todo quedó en silencio y la paz volvió. Pensé que me lo estaba imaginando de nuevo. Es posible que Eevee todavía esté manipulando mi mente o estoy muerta otra vez. Abrí los ojos y miré para ver que todavía estaba en el bosque. Me senté y miré a mi alrededor. Eevee, dije notando que la luz del sol regresó. ¿Acaso ya era de mañana, o lo imaginaba todo? Mirándome pokejear noté que ya era jueves, aunque no sabía qué hacer a continuación. Cuando me levanté, todavía estaba débil por haber sido drenada y estar corriendo, lo cual era prueba de que lo que acababa de suceder era real. Me había encontrado con Eevee otra vez, aunque no sabía si fue un sueño ya que todavía estaba temblando de terror y era incapaz de sostenerme sin que mis piernas cedieran. Necesitaba descansar y así lo hice. Me acosté en la hierba, tomando un descanso para recomponerme y tomar fuerzas. No pude entender lo que pasó. Si no lo estaba soñando todo, entonces ¿qué pasó exactamente? El Eevee no solo tuvo la oportunidad perfecta de drenar mi vida, sino que simplemente desapareció. Podría haber estado cansada, podría haber estado cerca de la mañana, o Eevee simplemente se rindió porque vio mi determinación de vivir. O tal vez Eevee solo está jugando conmigo ahora, haciéndome sufrir más y disfrutando de mi dolor. Este Eevee era pura locura y demencia, así que no se rendiría sin ninguna razón. Sin embargo, la situación parecía estar bajo control, pero tomé mis precauciones. Gastly todavía estaba fuera de su Pokébola y me estaba cuidando. Eventualmente pude ordenar mis pensamientos, reunir fuerzas para un buen descanso y seguir el camino por el que regresé a Pueblo Azalea. Al principio dudaba ya que no tenía ni idea de si esto seguía siendo una ilusión, pero dejé el bosque y volví al pueblo. Para mi sorpresa, él mismo volvió a la normalidad. La gente estaba afuera y algunas puertas se estaban abriendo. El centro Pokémon incluso estaba ocupado con algunos entrenadores. Todavía pensaba que era un sueño, pero pude moverme para curar a mis Pokémon y comenzar a entrenar nuevamente. Pero no podía dejar de pensar en ese evento, en esa oscuridad tan repentina. Entrené para ser más fuerte, me esforcé más allá de mi debilidad, pero necesitaba descansar entre entrenamientos. Quiero decir, dado que Eevee me dejó después de que luché para alejarme, tal vez si me hacía más fuerte y a mis Pokémon estaría a salvo o al menos más a segura. Después de todo, Morty supuso que Eevee atacaba a personas sin Pokémon. Aunque no dijo nada acerca de que Eevee atacara a otros entrenadores nuevos. Quizás yo fui la primera, o quizás a Eevee le resulta más difícil atacar a un entrenador y está practicando conmigo. El hecho de que Eevee se enfrentara a mi Pokémon parecía como si estuviera tratando de desafiarme, como si se estuviera probando a sí mismo. Quizás incluso dejarme después de descubrir su verdadero potencial y seguir adelante. Todo parecía desconcertante. ¿Por qué me dejó? ¿De qué se trataba? Después de mi paso por Pueblo Azalea finalmente seguí mi camino superando a Bugs y el bosque encinar, para luego llegar a Ciudad Caña Dorada y vencer a Bianca. Después me quedé esa noche en la ciudad para descansar y entrenar durante el día. Cuando estuve lista para ir finalmente a Ciudad Iris ya era sábado. Mis Pokémon estaban alrededor de los niveles 22 y 23, lo cual no era suficiente como para desafiar a Morty, pero sí lo suficiente como para comenzar. Ahora tenía un Furret, un Haunter, mi Onix y un Pokémon recién capturado y entrenado, el cual era un Kadabra.
Construí mi equipo por razones estratégicas, pero estaba creando un plan de batalla para Eevee a lo largo de mi viaje. Con Kadabra como respaldo, Haunter con hipnosis que falló la última vez como resultado de que Gastly era demasiado débil, y Myonix podría actuar como una fuerte defensa. Si bien el Eevee parecía ser un fantasma, todo podría haber sido también una ilusión. Además, sin tener idea de lo que iba a enfrentar, quise construir a mi equipo para protegerme a mí misma. No tenía idea de si Eevee me estaba vigilando mientras viajaba por el bosque encinado mientras entrenaba en mis viajes, pero ese Pokémon solo parecía salir de noche y, lamentablemente, no tenía ningún Pokémon que pudiera usar día soleado. Y lo cierto es que eso me hubiera ayudado bastante. Con eso en mente, llamé al profesor Elm para verificar si llegó alguno de los iniciales. El profesor Elm me decepcionó con un no y lo siento, con lo cual me quedé con pocas opciones. Le enseñé a mi Haunter destello por si acaso. Dado que producir una luz temporal tal vez disuadiera a Eevee, o tal vez lo distraiga cuando nos volvamos a encontrar. También recordé la vez que fui a Ciudad Cerezo y la historia de la furgoneta de reparto perdida con las Pokébolas. Tuve cuidado de administrar bien las Pokébolas que compré y de capturar Pokémon con cautela. La misión fue complicada, pero tuve suerte. Tal vez ese tipo de suerte sea una buena señal, al igual que siguiera escapando con vida. Tal vez, pensé para mí mismo, que podría tener suerte en este lío. Sea lo que sea esta suerte, podría valer la pena. Pero tal vez estaba me confiando demasiado en la suerte y solo estaba jugando mi vida. Yo no estaba buscando a Eevee, él me estaba buscando a mí. Al ver las noticias en la casa de una persona, las mismas mencionaban algo extraño, la falta de oficiales de patrullaje. Tal vez no me di cuenta cuando estaba alrededor de la ruta 34, pero sí me di cuenta de que solo eran entrenadores a partir de ese momento. Las rutas 34 y 35 estaban llenas de entrenadores y no había policías a la vista. A pesar de esta preocupación, sabía que tenía que empezar a entrenar para más adelante enfrentarme a Morty. Quería encontrarlo con vida, pero también quería sorprenderlo con mi Pokémon más fuerte. Tras haber cortado un árbol, caminé por un sendero rodeado de árboles y pasto. Por lo general, los entrenadores se esconden detrás de estos caminos y teniendo en cuenta que estaba tan ocupada en estas rutas, no vi a nadie alrededor o adelante. Así que deambulé sin mayor preocupación por la hierba. Mientras bajaba mi pie se enganchó en algo suave, como un pañuelo. Caí de cara y aterricé sobre el estómago de alguien, como hacía frío y se sentía muy raro, salté y miré hacia abajo. Había 3 cuerpos en el suelo que estaban delgados, muertos y sin vida. Tenía una idea de lo que Eevee podría estar tramando. Quizás Eevee debió haberse dado por vencido conmigo y necesitaba otras almas para drenar, aunque no parecía de esa manera. Entonces noté que una camioneta estaba enterrada detrás de unos árboles. También tenía el logo de la corporación Pokémon a un costado. Era la furgoneta de reparto y estos cuerpos probablemente eran los repartidores. Me sentí inquieta y notando que algo andaba mal, como si no pudiera quedarme allí más tiempo sin que sucediera algo. Sin ningún oficial a quien informar, salí corriendo del área y entré al Parque Nacional donde estaría a salvo. O por lo menos eso fue lo que pensé. Al entrar por la puerta del parque noté que la habitación estaba vacía. Decidí relajarme un poco para calmarme, pero no pude evitar notar un extraño silencio en la habitación. La ruta 35 todavía estaba llena de gente, pero no escuché ningún sonido del proveniente del Parque Nacional, ni siquiera ningún canto o ladrido de ningún Pokémon feliz. Abrí la puerta del parque y la vista hizo que se me revolviera el estómago al encontrar a más gente muerta en el mismo. Estaban en el suelo, en los bancos e incluso cerca de las fuentes, todos cuerpos drenados y esparcidos por el lugar. Aunque estos se veían peor que los otros cuerpos que encontré. La hierba y la vegetación estaban marchitas y arrugadas, casi asemejándose a la capa gris cenicienta del pelaje destrozado de Eevee. Tenía demasiado miedo de pasar por ahí, así que me dirigí hacia el otro lado. Corriendo a toda prisa, me dirigí a Ciudad Iris para alertar a Morty de esto. Tomé un atajo a la ruta 37 y corrí hacia la ciudad hasta que finalmente lo conseguí. Avancé sin descanso y busqué el gimnasio de Morty al que entré corriendo.
Me sentía sin aliento, tenía mis ojos estaban cerrados y era incapaz de quitarme de encima lo que había visto. Morty estaba esperando en su gimnasio, pero tan pronto como vio mi rostro se puso de pie atónito, sin saber qué hacer. Luché por abrirme paso hacia él mientras se acercaba a mí. Caí de rodillas, agarrando su camisa y sollozando. Reuniendo mis palabras le conté a Morty sobre la policía desaparecida, los cadáveres y el camión de reparto. Todo lo que le mencioné lo dejó helado. Pero que, nada de esto tiene sentido, contestó Morty luchando por ordenar sus palabras. Incapaz de saber qué hacer a continuación, Morty se quedó allí. Después de unos momentos puso sus manos sobre mis hombros. No sé qué hacer, tal vez deberíamos hacer algo, pero no sé qué. Morty me ayudó a retroceder. Me alegro de que todavía estés viva, pero debemos tener cuidado ahora ya que las cosas no pintan bien para Shouto. Me sentí segura con él, me salvó la vida una vez, pero fue ahora sentía que ambos estábamos en peligro. Ya no es seguro aquí, dijo Morty. Ivy va a destruirlo todo. Estoy segura de eso tras todo lo que vi en el Parque Nacional, le contesté. Antes de que Morty pudiera decir algo, el gimnasio se desvaneció en la oscuridad. Las luces no se apagaron, simplemente se atenuaron. El cielo afuera se volvió negro y los entrenadores en el gimnasio desaparecieron, aunque Morty todavía estaba de pie a mi lado. ¿Qué es esto?, exclamó Morty. Oh no, respondí yo. Esto es lo que hizo Ivy en Pueblo Azalea. Morty me miró sorprendido. ¿Ivy hizo qué? ¿Esto también pasó en Pueblo Azalea?, me preguntó mortificado. En ese momento, aquel gruñido en auge reverberó en el gimnasio y nos sacudió a ambos. ¿Acaso esto es un terremoto?, gritó Morty. Es Ivy, respondí tratando de ser fuerte contra las ondas de choque. Ambos fuimos incapaces de movernos por el poderoso gruñido de Ivy. Pero allí estaba él, en la entrada del gimnasio, caminando lentamente hacia nosotros y paralizándonos. Cualquier cosa que haya sido este gruñido no fue un ataque Pokémon promedio. No puedo moverme, ¿cómo es que este Ivy lo está haciendo? Morty dijo esto congelado en su lugar antes de caer de rodillas. Yo también estaba paralizada. Incapaz de explicarlo y Morty estaba tan desconcertado como yo. Fue entonces cuando Ivy comenzó a drenar la vida de Morty, el cual dejó escapar un grito mientras esto sucedía. El Ivy estaba absorbiendo su vida, ahogando su fuerza poco a poco y yo lo sabía. Morty luchó por levantarse, pero estaba congelado en el lugar como yo cuando me encontré por primera vez con Ivy. Sin embargo, había una cosa diferente. Ivy solo estaba drenando a Morty, pero no a mí. A pesar de que su gruñido me estaba reteniendo, no estaba tan congelada como Morty. Sin saber por qué Ivy estaba haciendo esto, me levanté con las piernas rígidas, agarré mi Pokébola y envié a Onix. Una vez fuera le ordené que protegiera a Morty. Onix, envuelve a Morty para bloquear el ataque de Ivy. Onix hizo exactamente eso y creando una barrera. Mi Pokémon ahora estaba siendo drenado, pero esto no disuadió a Ivy. Este último solo continuó drenando lo que había allí sin moverse de su lugar. Sabiendo que Onix estaba en su sitio sabía que podía atacar a Ivy. Onix, usa lanzarrocas, le ordené. Fue así como Onix reunió rocas del gimnasio y las envió a la cabeza de Ivy. Gracias a esto se las arregló para hacer retroceder un poco a Ivy. En el momento en que este quedó aturdido envié mi Haunter. Haunter, usa destello. Haunter usó este ataque y lo hizo parpadear, pero no impidió que volviera a drenar mi Onix. Por tanto, les ordené repetir estos ataques de lanzarrocas junto a destello contra Ivy, el cual quedó cegado por un momento, pero luego se sacudió los efectos. Morty aún no podía levantarse, ya que estaba sin una buena parte de su energía. No sabía por qué el Ivy no me estaba atacando, pero mi Onix también se estaba debilitando, al igual que mi Haunter que no podía moverse mientras sus vidas estaban siendo absorbidas. Con miedo de perder a mis Pokémon llamé a Kadabra. Intenté que Kadabra deshabilitara el drenaje de Ivy, pero no funcionó. La confusión confundió a Ivy, pero apenas duró un segundo. Este Ivy no era realmente afectado por mis ataques. Onix estaba muy agotado y cerca de morir. El Ivy comenzó a drenar a Morty una vez más, por
lo que hice que Kadabra bloqueara a Eevee, pero este luego se detuvo. Simplemente se sentó allí sonriendo. Luego comenzó a reír, resollando. Buajaja, la voz de Eevee se volvió más grave y más vieja, comenzando a sonar como la voz de un anciano. Buajaja, seguía riéndose Eevee. Fue entonces cuando Eevee se transformó. Su cuerpo doblado y curvo se puso de pie sobre sus patas traseras mientras su cuerpo se estiraba y se extendía volviéndose huesudo y cubierto de piel humana, perdiendo la mayor parte de su pelaje. Su rostro se deformó en otra cosa, su nariz se hizo más corta y sus mejillas se hundieron hacia adentro. Se transformó y evolucionó hasta que finalmente se convirtió en un anciano. Tampoco era un anciano normal, era el anciano de Ciudad Cerezo, el Pokémercado y la Cueva Unión. Jojo, ¿me recuerdas, jovencita? El rostro del anciano tenía sus arrugas, pero cada vez se tornaron más profundas y su cabello y barba estaban enredadas como la melena de Eevee. Su piel se hundió en un tono gris y apagado en sus brazos y cuerpo, que estaban más huesudos que antes. ¿Qué, tú habías estado haciendo todo esto?, le pregunté. No podía creer lo que vi, pero comencé a entender por qué el anciano simplemente desapareció ese día en Pueblo Azalea. Además de que fue él, aquel Eevee que me atacó. Querida, ya no quiero matarte. El anciano sonrió al decir esto y luego continuó. Después de que peleaste una batalla tan buena, por inútil que fuera, decidí perdonarte. No sé por qué, pero he decidido darte una oportunidad. Su rostro se torció y se burló transformándose en el rostro de Eevee, pero la nariz era más larga y puntiaguda. Su voz también se hizo más profunda, como la voz de Eevee. Puedes unirte a mí, Cristal, o enfrentar tu destino final junto con tu amigo Morty, jo. Incluso sabes mi nombre, ¿cuánto tiempo me estuviste espiando?, le pregunté mientras lloraba. Solo sonrió más y se rió de nuevo. Jo, es demasiado tarde así que decide, ¿quieres una explicación o prefieres que ambos mueran?, dijo el anciano. En aquel instante dudé, por lo que miré a Morty quien estaba luchando por levantarse. Él me miró también. No, Cristal, me respondió. No me importa si muero, pero no vale la pena vivir para entregarte a este tipo. No sabía qué pensar, pero sabiendo que no quería rendirme ante el anciano. Asentí con la cabeza a Morty. Volví a mirar al anciano y le grité, no quiero estar contigo. No puedo soportarlo más y tampoco puedo dejar que mates a más gente. Cueste lo que cueste, no dejaré que continúes con tu recorrido de muerte. El rostro retorcido de Eevee que tenía el anciano se convirtió en un ceño fruncido. Esa fue una mala decisión, no vivirás para ver nada. También verás morir a Morty frente a ti, y luego serás la siguiente, exclamó él. La misma habitación comenzó a deformarse y retorcerse. La ilusión me hizo perder el equilibrio y lo mismo con Kadabra. El gimnasio pronto desapareció y en su lugar, ahora estábamos en el sótano de lo que parecía ser una cueva. Estamos en la torre quemada, dijo Morty luchando más con sus palabras. Lo miré confundida ante la situación. ¿Qué significa esto, Morty? ¿Qué es esto?, le pregunté. No lo sé, entiendo por qué nos traería aquí, me respondió. ¿No lo estás viendo?, preguntó el anciano. Una vez fui vendedor de piedras de evolución. Fui comerciante en Ciudad Iris donde vendía piedras a los bailarines aquí. Morty pareció sorprendido por esto. Escuché sobre la historia de una torre en Ciudad Iris que fue incendiada por un rayo, además de 3 Pokémon que murieron dentro de la misma. Estos acabaron convirtiéndose en Entei, Raikou y Suicune y según la leyenda fue el pájaro mítico, o quien los revivió. Espera, le dije interrumpiéndolo. Le vendiste las piedras a los bailarines que las perdieron en la torre quemada donde estamos, ¿cierto?, le dije al anciano. No solo eso, sino que sus Pokémon me estaban persiguiendo ese fatídico día, contestó. Los bailarines se enfadaron un día conmigo, estaban celosos de que otros entrenadores e intérpretes pudieran comprar las piedras que yo vendía. Así que decidieron enviarme a sus Flareon, Jolteon y Vaporeon. ¿De qué estás hablando?, le preguntó Morty. Esos bailarines no tenían nada contra ti, sus Pokémon murieron en un accidente. Ahí es donde no estás viendo cosas, Morty, mencionó el anciano para luego mirarnos.
Esos bailarines me querían fuera para no tener ninguna competencia. Así que me persiguieron y corrí hacia la torre para protegerme, pero desafortunadamente esa protección era una mentira. A los 3 Pokémon se les dijo que me atacaran y sin sus entrenadores en la torre, sus ataques se volvieron locos destruyéndolo todo. El anciano jadeó un poco al decir aquello. Nadie los detuvo, solo vieron cómo los Pokémon me perseguían. Decían que los estafé, que yo los engañé. Los Pokémon y yo morimos aquí, ignorando a sus Pokémon, sin que nadie se acordara de mí, después de que solo dijeran que 3 Pokémon murieron en la torre quemada por un extraño rayo. El hombre dejó escapar un rugido, haciéndonos retroceder a ambos. Se cruzó de brazos y los mismos se extendieron aún más, junto a sus manos y dedos. Luego habló una vez más con una voz sibilante. Así que este soy yo, ese viejito perseguido por esos Pokémon de aquellos bailarines. Muerto y olvidado ante tus ojos. Sus piernas se hicieron más largas, extendiéndose y doblándose en piernas parecidas a las de Eevee, pero tan largas como las piernas humanas y tan huesudas y delgadas como un anciano hambriento. El anciano se deslizó hacia nosotros, flotando en el aire hasta mi cara. Todos deben morir, a nadie en este mundo no le importa la verdad. Ambos sufrirán y luego Shoto desaparecerá. El anciano extendió su mano, abriendo un portal alrededor de Morty. El portal oscuro lo envolvió, ahogando su vida. Morty ya estaba débil, pero esta vez se derrumbó en el suelo y adelgazó. El anciano gruñó y se volvió hacia mí. Y tú morirás después. El anciano comenzó a drenarme con el mismo portal. No podía moverme y Morty ahora yacía allí desaparecido. Me volví hacia el anciano y su burla fue aguda y penetrante. Él mismo luego me gruñó, enviándome volando contra una pared. El gruñido fue una explosión poderosa, lastimándome la espalda contra la pared. Kadabra luego desapareció al igual que mis pokebolas. Fui a buscar una pero ya no estaban, e incluso mi cinturón también había desaparecido. Tus Pokémon morirán después, pero pagarás el precio por usarlos como tus esclavos, dijo el anciano drenándome a continuación. Caí de rodillas al suelo. Usaste tus Pokémon para que fueran drenados como si fueran herramientas. Eres como esas bailarinas. Traté de luchar, pero no pude resistir mientras me debilitaba aún más. Me estaba rindiendo y sintiéndome sin esperanza. Sintiendo que mi propia vida estaba siendo drenada, cuando este se detuvo de repente. No pensé que el anciano me perdonaría en este punto, así que solo esperaba que sucediera lo peor a continuación. El anciano corrió hacia mí y me agarró la garganta para asfixiarme. Mientras lo hacía, las paredes que nos rodeaban empezaron a carbonizarse y ennegrecerse como alquitrán. A la cara retorcida de Eevee del anciano se le pusieron dientes más afilados mientras jadeaba por aire. Me gruñó, sacudiendo mi cuerpo mientras me terminaba dando una muerte lenta y dolorosa. Sus mejillas se hundieron y su cuerpo se hizo más grande. Su cuerpo estaba expuesto mientras sus harapos parecían marchitarse y caerse por la edad, aunque todavía vestía un taparrabos desgarrado. Su cuerpo se transformó en más del cuerpo de un anciano mezclado con el cuerpo de Eevee, trastornado y amenazante. La melena y la cola estaban allí e incluso se parecían a su barba. También le creció una nariz de Eevee un poco más larga y puntiaguda. También noté algo más mientras mi visión se desvanecía, una división en la frente del hombre comenzó a mostrarse. En su interior brillaba una piedra negra. Creyendo que había encontrado una gran oportunidad, por inútil que fuera, comencé a luchar para alejarme del fuerte agarre del hombre y alcanzando su frente. Pero apretó su mano con más fuerza alrededor de mi garganta, por lo que no pude retorcerme ni respirar. Cuando comenzaba a desvanecerme, apareció mi Haunter detrás del hombre Eevee no muerto. Haunter agarró la cabeza del anciano y usó lengüetazo. No sabía en ese momento si Haunter estaba realmente allí o no, pero esta vez, parecía que su ataque estaba trabajando. Haunter luego desapareció, y el anciano se quedó flácido y me soltó de su agarre mortal. Jadeando por aire, mi visión volvió en sí y recuperé fuerzas de nuevo. Parecía que cuando Haunter desapareció recuperé mi fuerza. Me abrí paso por su brazo hasta su cabeza y logré alcanzar la piedra para sacarla.
Dicha piedra era completamente negra, una de las cuales nunca he visto en ninguna revista de Pokémon ni en ningún otro lugar que conociera. Estudió Pokémon de roca, el anciano comenzó a gemir, agarrándose la frente. Todo su cuerpo se dobló en posiciones incómodas. El cuerpo del hombre se encogió y su piel comenzó a derretirse, dejando al descubierto sus articulaciones. Cayó en pedazos, desmoronándose, con sus huesos derritiéndose hasta que su cuerpo se convirtió en polvo y hollín. En aquel momento parecía ser el final de todo. Sin embargo, ahora Morty yacía en el suelo, frío y sin vida. Me acerqué a su cuerpo y me arrodillé junto a él. Con lágrimas secas en los ojos, toqué su espalda, la cual estaba fría, pero ya no me importaba. Y aunque estaba con vida, aún me quedaba sufrir. No solo se había ido mi líder de gimnasio favorito, sino también un nuevo amigo. Y ni siquiera podría luchar contra él. El orbe que tenía en mi mano comenzó a brillar y cuando abrí la mano para mirarlo se rompió. De él surgieron ondas de energía, y de esa energía, parte de ella fue absorbida de nuevo por el cuerpo de Morty, quien comenzó a moverse de nuevo. Morty, dije sorprendido al verlo mover sus brazos para levantarse. Uf, gruñó Morty levantándose. Estaba vivo y parecía estar bien. Morty se sacudió la ropa del polvo y nos pusimos de pie juntos, mirando el montón de tierra. ¿Qué es eso?, me preguntó. Lo miré y simplemente dije, el viejo se ha ido. Morty se sintió aliviado, pero no sabía qué pensar de la situación actual. Ahora estábamos atrapados en el sótano, con una sola salida y el lugar que era una habitación enorme. Será mejor que subamos, dijo él. Entonces comenzamos a caminar hacia la salida. Todo estaba en silencio y con mucha tranquilidad en el área, incluso nuestros pasos se perdían en el vasto espacio del sótano. Entonces escuchamos un ruido. El suelo tembló y un gruñido gimió lentamente detrás de nosotros. ¿Acaso era el anciano? Nos dimos la vuelta temerosos de imaginar que fuera posible. Pero solo vimos la aparición del anciano flotando sobre su cadáver desmoronado, quien gimió y aulló. Regresen a mí, todos ustedes, regresen ahora. El suelo comenzó a temblar y el sótano comenzó a deformarse y retorcerse a nuestro alrededor. Temiendo por nuestras vidas, empezamos a huir. Las paredes se doblaban y fusionaban, además de que se abrían agujeros en las paredes y en el suelo que se iba encogiendo. Entrando en pánico corrimos hacia la salida. Estábamos cerca, pero no del todo. La habitación aún se estaba cerrando y el sótano se estaba encogiendo a nuestro alrededor, colapsando en un vacío en el medio de la habitación. Escapando tan rápido como pudimos, corrimos hacia la salida. Date prisa y vete, gritó Morty. No necesitaba hacerlo, pero el pánico nos había dejado desconcertados y Morty solo me animaba a moverme más rápido. Saltamos por encima de las barreras que se plegaban desde el suelo inclinado y siendo retraídos cada vez. La habitación se estaba haciendo más pequeña, siendo arrastrada hacia el anciano fantasmal y el vórtice. Aunque la salida todavía se estaba acercando también, no lo hacía tan rápido como el vórtice al que éramos atraídos. Corrimos por el suelo doblado y retorcido, sintiendo que no avanzábamos, realmente, pero poco a poco nos estábamos alejando del vórtice. Fue entonces que llegamos a la salida. La habitación estaba más pequeña de lo que era antes, comenzando a tirarnos hacia abajo con la fuerza del vórtice. Luchamos por trepar, casi perdiendo nuestro agarre ya que el camino hacia arriba se torcía y se doblaba mientras tratábamos desesperadamente de agarrarnos. El anciano comenzó a gritar y a aullar con su voz, no te irás. El anciano fantasmal voló hacia nosotros, agarrando nuestras piernas y comenzó a tirar de nosotros hacia abajo. Con el sótano derrumbándose sobre nuestros pies, el vórtice jalándonos hacia abajo y el anciano jalándonos no pudimos avanzar más. Todavía nos agarrábamos a las vigas de la salida, luchando por nuestras vidas. A medida que la habitación se encogía, Morty logró subirnos al siguiente piso, pero con nuestras piernas todavía succionadas. Empujamos y tiramos, tratando de liberarnos del agarre del anciano. Aferrados al piso de madera, nos abrimos camino hasta que finalmente nos liberamos. Una vez recuperamos el aliento no miramos atrás, pero luego no escuchamos nada.
Por curiosidad y preguntándonos por qué todo estaba en silencio, de repente, miramos hacia la salida del siguiente piso. Observando hacia adentro, las paredes ya no estaban hundidas, el suelo dejó de temblar, el piso no se estaba desmoronando y el sótano una vez más era normal. Miramos a nuestro alrededor por un momento sin nada más que decir que el alivio total que sentíamos. Estábamos logrando escapar por casi nada de la muerte. Demasiadas veces podría decir. Cuando nos dimos la vuelta para irnos encontramos nuestros cinturones de pokebolas, y a nuestro lado estaba Haunter de vuelta en la suya. Eso es extraño, mencioné entonces. Mi Haunter estuvo allí para ayudarme, pero todavía está aquí. Bueno, eso sí que es extraño. Y nuestros Pokémon acaban de llegar, dijo Morty. No lo llamaste, ¿verdad? No, perdí mis pokebolas cuando fuimos a ese extraño sótano. Quizás tu Haunter escapó mientras estabas en peligro y luego regresó, sugirió él. Miré la pokebola de Haunter por un momento antes de contestar que no estaba segura de eso. Después de mirar mis pokebolas por un rato, sugerí que era mejor no quedarse cerca del sótano de la torre quemada por más tiempo. Morty se puso de pie y me ayudó a levantar. Eventualmente dejamos la torre quemada con un sentimiento inquebrantable de que el anciano no desapareció para siempre, no cuando su espíritu todavía está allí abajo. Después de ese día, nunca volvimos a poner un pie dentro de la torre quemada, además de que Morty tampoco fue el mismo después de aquello por un tiempo. La historia de lo que vivimos se difundió, pero la mayoría nunca creyó en la misma. La gente lo negó y tachó como una elaborada historia de fantasmas para explicar la razón por la cual la torre se quemó. Todo terminó volviendo a la normalidad, como si nadie muriera, e incluso la furgoneta de reparto volvió a sus rondas de costumbre. De vez en cuando y a partir de entonces, todas las noches la torre quemada gemía con la voz del anciano. Es posible que nunca se crea su historia y que él mismo nunca descanse verdaderamente en paz. Aún así, he oído historias acerca de entrenadores que fueron a la torre quemada después de eso, los cuales nunca más terminaron regresando de la misma.